pandemia. Vamos a dar 2 minutos para que las personas se terminen de conectar y ya iniciamos. Ya vamos a comenzar. Estamos dando 2 minutos para que la gente se conecte. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidas a todas y todos al 9º webinar de la Red de Mujeres en Movimiento, que cuenta con el apoyo de TUMI, Eurocities, Mobilize Your City y el Transport Gender Lab, y está titulado ¿Cómo se mueven las mujeres latinoamericanas durante la pandemia? Yo soy Valentina Montoya, consultora en género y transporte soy del género y transporte del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo y las voy a acompañar como moderadora. En este webinar se presentarán los resultados más recientes de 2 investigaciones sobre cómo se han movido las mujeres durante la pandemia en América Latina. Busca además analizar el impacto de las medidas que han tomado diferentes ciudades de la región en la movilidad de las mujeres que habitan estas ciudades. Les pedimos que por favor silencien sus micrófonos, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y les informo que este webinar será grabado. Bueno, hoy contaremos con la presentación de Laura Pérez. Ella es analista de políticas públicas en C230 Consultores y actualmente parte del equipo de transversalización de género e inclusión social del programa Ciudades del Futuro. Ella nos presentará los efectos del COVID sobre diferentes aspectos de la movilidad de las mujeres en varias ciudades mexicanas. Además, nos acompañan Georgina Stico, directora y cofundadora de la organización Grow, Mujer y Trabajo, y Alejandra Conconi, antropóloga especializada en diversidad e inclusión en el mundo del trabajo, también de la organización Grow. Ellas presentarán avances de una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la movilidad de los y las trabajadores esenciales en las ciudades miembro de la red del Transport Gender Lab. Las dejo ahora con Laura, con su presentación titulada Efectos del COVID sobre diferentes aspectos de la movilidad de las mujeres en México. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Ven mi pantalla ya? Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Pues muy buenos días a todas y todos. Yo voy a presentarles algunos hallazgos que hemos tenido en el programa Ciudades del Futuro sobre los efectos del COVID-19 en la movilidad de las mujeres. Ahora quiero empezar dándoles un poquito de contexto de lo que es este programa. Ciudades del Futuro es un programa del Fondo de Prosperidad del Reino Unido que opera en varios países del mundo, y en México trabajamos con 5 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Hermosillo. Y pues el objetivo de este programa es mejorar la movilidad, ofrecer servicios de movilidad que sean sostenibles, resilientes e incluyentes, particularmente para mujeres y niñas. Como parte de este programa, también en los últimos 3 meses hemos estado trabajando en un paquete de proyectos en respuesta al COVID en las 5 ciudades, y pues esto nos ha permitido entrarle un poco a este tema, y quiero compartir con ustedes algunos de los hallazgos que hemos tenido. Entonces, pues para empezar me gustaría hablar un poco de que los últimos 4 meses han sido bastante complejos alrededor del mundo, y en América Latina creo que podemos observar
de los impactos sociales y económicos de esta pandemia. Entonces, lo primero que identificamos es que pues, hay un aumento en el desempleo y en el crecimiento de un sector informal precario, del cual las mujeres forman una proporción importante. Entonces, esto afecta especialmente a las mujeres. También hay un incremento en la vulnerabilidad del personal de servicios esenciales, que en muchos casos también son principalmente mujeres, por ejemplo, quienes trabajan como personal de salud, limpieza o en alimentos. Asimismo, también observamos que la pandemia ha tenido como consecuencia un aumento en la carga de trabajo doméstico que las mujeres realizan en una mucho mayor proporción que los hombres. Y finalmente, también existe un mayor riesgo para las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas o con inmunodeficiencia, particularmente aquellas que viven en situación de pobreza. Aunque ya han pasado 4 meses, la verdad también aún es muy pronto para conocer realmente los impactos a largo plazo y qué tan profundos son, pero lo que sí ha pasado es que la pandemia ha evidenciado pues las inequidades y desigualdad que ya existían e incluso la ha profundizado. Y como las mujeres normalmente pues tienen menor acceso a oportunidades de desarrollo, a educación, ganan menos también, todos estos efectos son mucho más profundos en ellas. Entonces, pues ya para meternos un poco a temas de movilidad, quería dar como un contexto breve de cómo nos movemos las mujeres en las ciudades. Y entonces pensemos ahorita en un contexto sin pandemia. Entonces, en este contexto sin pandemia, pues los servicios de movilidad nos permiten a las mujeres acceder a oportunidades de desarrollo y además también juegan un papel fundamental en la realización de actividades de cuidado. Sin embargo, tenemos unos retos porque vivimos en ciudades planificadas y construidas con base en la movilidad de los hombres. Es decir, nuestras ciudades se construyeron pensando como en esta división sexual del trabajo en la que los hombres son los que trabajan y las mujeres se quedan en casa y realmente no han evolucionado pues con la sociedad y han permanecido invisibilizando la movilidad de las mujeres. Por lo tanto, la movilidad de las mujeres generalmente, y ya en el solo la Ciudad de México contamos con una encuesta origen-destino, entonces, y que aún tiene muchísimas áreas de oportunidad como para caracterizar la movilidad de las mujeres, y otras ciudades realmente no cuentan con datos e información que permita informar las políticas de movilidad para incluir las necesidades de las mujeres. Entonces, en este contexto, de pronto nos llega la pandemia. ¿Y qué pasa? Se trastocan todas nuestras vidas y nos vemos limitadas en nuestro movimiento cotidiano. Y bueno, esto tiene un impacto definitivo como en nuestra experiencia como usuarias de los servicios de movilidad, pero pues pensemos que este contexto que les expliqué anteriormente es el contexto que informa las decisiones como de respuesta ante COVID en materia de movilidad. Entonces, estas medidas pues se implementan de manera rápida y reactiva y pues no consideran esencialmente la forma en la que nos movemos las mujeres y las necesidades de movilidad que tenemos. Entonces, pues esto nos afecta como en nuestra experiencia como usuarias, pero pues va más allá de eso. Entonces quería aquí nada más pedirles que reflexionemos sobre estos otros 3 cuadrantes que componen el ciclo de vida de la movilidad y pensar en quiénes son quienes planean y diseñan estas medidas de respuesta a COVID en materia de movilidad y la movilidad en general y bajo qué supuestos lo hacen. También que nos preguntemos quiénes operan los sistemas de movilidad y también que nos preguntemos quiénes miden el éxito de estas como medidas por COVID y igual bajo qué supuestos y cómo se mide ese éxito. Entonces, el problema es que la carencia de datos de movilidad de las mujeres pues nos dificulta
realmente medir cuáles son los impactos sobre las mujeres en estas medidas. Y es súper importante estudios, por ejemplo, como el que nos van a presentar también a continuación para poder caracterizar las problemáticas y los impactos que ha tenido la pandemia sobre cómo nos movemos las mujeres. Y bueno, entonces ya entrando en materia sobre de qué forma se ha visto impactada la movilidad, lo primero que quiero platicarles es que, bueno, el aumento en el desempleo y los recortes salariales que se han experimentado durante esta pandemia implican que las mujeres ven limitada como su capacidad de moverse. Uno, porque la reducción de ingresos aumenta la carga en el gasto de transporte, principalmente de aquellas mujeres que son jefas de familia y que no pueden permanecer en su casa o trabajar desde casa, sino que tienen que seguir saliendo a buscar empleo y un ingreso. Y también esto también afecta mucho a las mujeres que viven en las periferias, porque tienen que desplazarse distancias mucho más largas. Y otro tema importante es que este incremento en el gasto de transporte también puede deberse a que quizás se cerraron o limitaron unas rutas o horarios del transporte, y entonces las mujeres tienen que buscar servicios alternativos que pueden llegar a ser más caros. Otro impacto de estas medidas de distanciamiento social y como de limitación de la oferta de los servicios de transporte puede ser la reducción de los viajes pendulares debido al aumento del teletrabajo y también el aumento de los desplazamientos menores a 1 kilómetro. Vemos que la movilidad, digamos, a nivel local ha aumentado mucho, pero también hay comunidades y ciudades en las que el empleo informal tiene una proporción muy alta y las mujeres participan mucho de esto. Por ejemplo, en México, 23% más o menos de las mujeres económicamente activas participan del sector informal. Entonces son trabajos precarios que no tienen como las condiciones pues de las que algunas mujeres somos muy afortunadas de poder trabajar desde casa. Otro tema es la dificultad para realizar actividades cotidianas y tareas vinculadas al cuidado. Entonces también pues menores unidades o cierre de rutas o cambios en los horarios pueden significar que las mujeres ya pues la rutina que tenían para a lo mejor realizar compras o para llevar a una persona a un centro de salud, pues se ven trastocadas. Y entonces en este caso quería ponerles el ejemplo de esta fotito que tengo aquí, de una Movivan en el municipio de Corregidora en Querétaro. Estas unidades son parte de un programa que se llama Movilidad Vecinal, que brinda servicio gratuito a mujeres, niñas y niños menores de 12 años como para conectarse entre las colonias del municipio. Entonces, este servicio estuvo suspendido 4 meses. Y entonces, imagínense en un municipio en el que no hay muchas opciones de movilidad y que las mujeres vean como cancelado esto que ya les permitía pues, hacer sus recorridos cotidianos, cómo puede afectarles. Y bueno, estas limitaciones en la oferta de servicios de transporte pues significan que las mujeres tienen un acceso restringido a oportunidades para obtener ingresos, especialmente, de nuevo, las mujeres que son empleadas informales, y que también tienen restringido el acceso a servicios públicos, en particular los de salud, y aquí quiero resaltar pues, la salud sexual y reproductiva, y esto especialmente para las mujeres que habitan en zonas urbanas periféricas o zonas rurales. Y otro de los impactos que podemos resaltar en gran medida es la percepción de inseguridad que tienen las mujeres de moverse. Si de por sí en las ciudades en América Latina y en México particularmente, las mujeres ya tienen cierto miedo a moverse en transporte público, a moverse por las calles, ahora con el COVID, pues ese miedo aumenta. Entonces, pues hay mujeres que tienen esta imposibilidad de permanecer en casa y resguardarse porque tienen que salir a buscar su ingreso o cuidar a otras personas de sus familias. Entonces, pues ellas ya de entrada se enfrentan como a un riesgo de contagio al salir a la calle y moverse
en transporte público. Y pues sí ha habido muchas medidas como para cuidar la salubridad al interior del transporte, pero también pues pasan muchos casos como, por ejemplo, no sé en otros países de América Latina, pero en México se ha observado que los hombres no quieren usar cubrebocas y como que usan mucho menos el cubrebocas que las mujeres. Entonces, pues eso es un riesgo ya de entrada. Y bueno, además, pues también se profundiza la percepción de inseguridad ya como, pues, ya sea sexual, de violencia sexual o violencia en general, por el menor tráfico de personas en las calles y el transporte público. En México, 93% de las mujeres perciben, se sienten inseguras al estar en la calle o en el transporte público. Entonces, pues el COVID solo ha logrado exacerbar este tema. Otra cosa es que pues este miedo de tanto genera que las mujeres modifiquen sus comportamientos de viaje y quizá deban elegir modos de transporte que son más caros o que toman más tiempo para sentirse seguras. Y bueno, estos son Disculpa, algunos Laura. de los... Sí. Te quedan 5 minutos. Gracias, Valentina. Sí, ya voy a cerrar. Entonces, bueno, todos estos impactos nos hablan de la necesidad de pensar en formas en las que podemos reconstruir de una mejor manera la movilidad. Entonces, aquí solamente quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar esta coyuntura para reconstruir la movilidad urbana por y para mujeres? Entonces, una cosa muy importante es recopilar y analizar datos. Necesitamos tener esta información que nos permita hacer estudios descriptivos y diferenciados de los impactos de las medidas que se están tomando en materia de movilidad en respuesta a COVID y pues de la movilidad en general de las mujeres. También debemos buscar diseñar para la movilidad del cuidado. Entonces, podemos priorizar rutas que den acceso a servicios básicos y destinos esenciales para el cuidado, como mercados o supermercados, escuelas, y también con una perspectiva de corresponsabilidad. Es decir, no estamos diseñando solo para las mujeres, sino también queremos habilitar a los hombres para que puedan desempeñar todas estas labores de cuidado. Otra cosa importante es que podemos poner el foco sobre la movilidad local. Entonces, promovamos la movilidad activa, que es buenísimo. Aquí les puse una foto de la ciclovía que se habilitó en Avenida Insurgentes, en Ciudad de México, pero que también esté conectado con otros modos de transporte, porque no todas las mujeres pueden andar en bicicleta o caminar distancias muy largas, y que estén conectadas también con espacios públicos que sean accesibles, incluyentes y seguros para las mujeres. Y las últimas dos cosas es repensar el transporte público. Tenemos la oportunidad de analizar si es necesario hacer cambios en las políticas tarifarias, en los horarios de operación del transporte o incluso en la ubicación e infraestructura de las paradas de transporte. Y finalmente, y súper importante, y por eso me encanta este espacio, es que incluyamos las voces de las mujeres y niñas en procesos de construcción, toma de decisiones y evaluación de las políticas de movilidad. Y con eso, pues los dejo y las dejo y espero que estén inspirados a pensar más en estos temas. Gracias, Valentina. Muchas gracias a ti, Laura. Ahora quería rescatar un poco algunos puntos que expresó Laura en la presentación, y es como no solo hay limitación para ingresar al transporte, sino como la falta de acceso al transporte disminuye aún más los ingresos de las mujeres. Y otro tema muy importante acá es el tema de la inseguridad, que ya no solo va a la violencia sexual acostumbrada, sino también al tema de la inseguridad frente a posibles contagios de la pandemia. Y por último, el tema de las oportunidades. ¿Cómo hacemos para diseñar ciudades y transporte diferente a partir de lo que hemos ido reconociendo antes y durante la pandemia? Bueno, ahora Georgina y Alejandra harán la presentación titulada Presentación de datos preliminares de la investigación sobre movilidad en cuarentena. Las dejo con ellas. Hola, buenísimo. Denme un segundo que ahí comparto la pantalla. A ver, avísame si se ve la pantalla. ¿Sí? Todavía, ya, ahora sí.
Ahora sí, buenísimo, perfecto. Puedo pasar el aviso parroquial de que tengo una niña de 7 años que parece que está a punto de caer un diente, así que por ahí aparece llorando porque esto pasó hace 5 minutos. Bueno, la verdad que buenos días, buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar acá y escucharla también a Laura antes, porque van a ver que nuestras como investigaciones se comunican y se hablan mucho. Brevemente con Ale les vamos a contar primeramente el contexto que nos llevó a proponer esta investigación. Vamos a estar haciendo con Ale un ida y vuelta. Por un lado, que esto ya lo dijo Laura antes, así que nosotros tampoco vamos a tomar demasiado tiempo explicando esto, pero sí estamos en una situación donde, una región donde había una situación preexistente de características relacionadas a desigualdades de género y económicas que ya estaban en el sistema y que simplemente lo que sucedió, esto fue obviamente muy complejo, una situación como la crisis de la pandemia y las decisiones que se tomaron de aislamiento en las distintas ciudades, lo que llevaron fue quizás a exacerbar estas diferencias, estas desigualdades, ¿no? Estábamos hablando, y ella también lo contaba antes, de todo un sistema de transporte que estaba pensado de una manera androcéntrica, simplemente tomando al hombre como centro, y esto también tiene un impacto en cómo las mujeres pudimos manejarnos en relación a cómo movernos, aquellas que tenían que moverse durante esta situación, ¿no? Por otro lado, esto también hay ciertos datos que sirven para entender cómo pueden las mujeres resolver el menos acceso que tienen al transporte público en un momento donde este se redujo, y como contaba también Laura, o se cambiaron las paradas, o se cambiaron las temporalidades, y nosotros estamos en una región donde en general la mayor cantidad de las licencias de conducir, y por lo tanto también la tenencia de los autos, está en manos de varones, ¿no? Esto varía de país en país, pero está entre un 60 y un 70%. Y por otro lado, que esto también justamente Laura lo traía al final, que esto también es una situación preexistente, aquellas personas que utilizan el transporte público ya estaban expuestas a situaciones de violencia y acoso, ¿no? Y que la mayoría de las personas que usan el transporte público son mujeres. Entonces esto nos pone a nosotras en una situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, el objetivo que tuvo la investigación que hicimos, que estamos haciendo, porque por eso son datos preliminares, cerramos la encuesta la semana pasada, fue identificar y visibilizar las problemáticas relacionadas justamente a la movilidad y la calidad de este transporte a los cuales las mujeres podían acceder. Van a ver que nosotros tenemos datos de hombres y mujeres, porque queríamos comparar, y tener en cuenta también si se habían modificado o no las actividades remuneradas y no remuneradas, ¿no? Esa era un poco nuestra decisión. Con el fin de, y acá justo es buenísimo porque viene a responder como la primera sugerencia de Laura, de generar información que permita tomar otro tipo de decisiones, ¿no? De que pueda llevar la temática de género a la mesa, porque algo que también nos encontramos es que, como Laura decía, quienes planifican generalmente el transporte, no tienen esta mirada, y en una situación de crisis tampoco se trajo esta mirada, ¿no? La emergencia, la urgencia de tomar ciertas decisiones hizo que no se pensó cómo esto iba a afectar en particular a las mujeres. La investigación trató de abarcar 12 ciudades, Bogotá y Cali en el caso de Colombia, Ciudad de Buenos Aires en México, abordamos a Ciudad de México, Guadalajara, Pachuca de Soto, después también se incluyeron Ciudad de Guatemala, Lima, Quito, Santo Domingo, San Salvador y Santiago de Chile. Como van a ver, tuvimos una metodología distintos tipos de metodología, es decir, más allá de hacer un relevamiento de los decretos e información que estaba relacionada a qué pasaba en cada ciudad, desde que empezamos la investigación, que fue en el mes de junio, hasta la segunda semana de agosto, fuimos haciendo este seguimiento, bueno, qué cambios había en relación a la movilidad, qué cambios había en relación a las actividades que estaban habilitadas o no para salir a trabajar. Ale, ¿estás ahí? Sí, ya me activaron el micrófono. Bueno, en relación a, digamos, para poder elaborar una encuesta online voluntaria en las 12 ciudades, hicimos entrevistas en profundidad a mujeres trabajadoras esenciales, con un alcance de más de 5 por ciudad, que buscó
buscó que no fuera representativa por ciudad, porque el número era chico, pero sí que fuera representativa en edades, estratos socioeconómicos, distintos tipos de trabajo. Abarcamos industria alimenticia, fuerzas de seguridad, mujeres trabajadoras de la salud, trabajadoras del cuidado, para así poder tener una cantidad diversa de casos testigo y evidencia empírica que sirviera tanto para analizar estas preguntas de investigación como para hacer la encuesta online. Y solamente la encuesta online, lo que quiero decir, obviamente fue una encuesta voluntaria, que, bueno, ahora les vamos a pasar justamente los datos de esta encuesta, que el objetivo tenía que ver con, es decir, o lo que esperábamos es que en cada ciudad se pudiera difundir a través de sindicatos, a través de las empresas, a través de los ministerios de transporte, los ministerios de desarrollo social, y ya les cuento algo que fue como un primer hallazgo que nos costó muchísimo hacer esta difusión, y si nosotros lo tomamos como una lección aprendida de cómo es decir, todas las instituciones tienen otra agenda, y la agenda de movilidad y género no era parte de esta agenda. Entonces, cuando quisimos llegar particularmente a las mujeres que estaban viajando, nos ha costado muchísimo, ¿no? Eso fue, bueno, parte de una lección. Bueno, y por último, dentro de estas entrevistas que hicimos en profundidad a trabajadoras, se creó de forma buscada, pero en muchos casos espontánea, vínculo con informantes claves, que a través de WhatsApp generamos intercambios durante un mes, y en algunos casos hasta agosto, hasta este mes vigente, y ese intercambio fue de fotografías, videos, memes, noticias de sus ciudades. Entonces todo este tipo de información permitió a través de estas informantes también medir cómo algunas percepciones vinculadas con, por ejemplo, percepciones de inseguridad, percepciones de cómo iba cambiando el acatamiento social en el uso de elementos de protección personal, cómo también estas cosas son dinámicas e iban cambiando en el tiempo. Y si vemos la siguiente, si vemos la siguiente slide, el tipo de intercambio fue realmente muy diverso y nos permitió pararnos en los zapatos de estas mujeres, porque bueno, nosotros les preguntábamos, ¿cómo es este último vehículo que te lleva a la planta alimenticia donde trabajás? O les pedíamos, ¿podés sacarnos fotos de estos círculos que hay en Bogotá o Buenos Aires para mantener la distancia social? Bueno, y después, bueno, todo el espectro, a veces nos compartían las propias imágenes dentro del ambiente de trabajo, durante la movilidad, y hasta cuestiones que tienen que ver con creencias, emociones, humor, todo bien, y que todo favorecía a tener más matices sobre las preguntas de investigación. Ahora sí, nos vamos metiendo a lo que son los datos preliminares. Al día que cerramos la encuesta teníamos 3.751 respuestas. Como les decía, nosotros en principio lo que estábamos buscando son trabajadoras esenciales que estaban en el área de alimentos, que estaban en el área de cuidados, que estaban en el área de salud, y nos encontramos que nos resultó muy difícil encontrarlas, es decir, no encontrarlas, sino que la encuesta las encuentre a ellas. Y tiene un sesgo nuestra encuesta, obviamente. El 86% de las personas que la respondieron tienen un estudio superior, terciario o superior, ¿no? En particular, de todas las mujeres que respondieron, el 52% están trabajando fuera del hogar versus el 59% de los varones, que son los datos que les voy a estar como compartiendo. Esperen que se me fue la presentación. Ahí está, ahí volví. No, es que yo perdón, hice un lío con la presentación. Y de la encuesta, una cosa que me pareció interesante, de todas las personas que respondieron, el 66% son mujeres, que es un número altísimo. Por un lado llama la atención la cantidad de varones que respondieron, porque en todas las encuestas online que se estuvieron haciendo durante la época de cuarentena, de esta manera, así voluntarias, con características como la nuestra, en general rondan en un 25%, así que es algo llamativo a tener en cuenta. Y personas de otras identidades representan al 0,7%. En cuanto a la modificación en las experiencias, por un lado, en cuanto a que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Vimos que en promedio, les estoy haciendo un promedio de las 12 ciudades, el viaje descendió de 43 minutos a 30 minutos,
en diarios, y en cuanto al costo, esto también se condice con lo que estaba comentando Laura. En muchas de las ciudades encontramos que el costo casi no varió, salvo por ahí en San Salvador, que aumentó 12 centavos de dólar, y en la ciudad de Quito, en ciudades como Quito y Buenos Aires, este aumento es casi del 3 dólares. Esto se debe, o por lo que nosotros pudimos ver en relación a la encuesta, tiene que ver con un cambio de transporte. Son personas que antes utilizaban el bus, el colectivo como forma de transporte, o quizás el tren, y pasaron a usar o taxis o las plataformas tipo Uber, ¿no? Entonces esto genera como un costo adicional. Acá también, que esto no salió de las encuestas, pero sí salió, Ale, esto lo podés como comentar vos, que hay otras razones en cuanto al aumento que tienen que ver con lo que estaba comentando Laura, ¿no? También de las personas que utilizan quizás otros medios que son más informales y que aumentaron el costo, el valor del viaje. Sí, esto tiene que ver, hay muchas más causas del aumento de tarifas, y otra que encontramos en las entrevistas tiene que ver con... también con otro hallazgo transversal de todo el estudio, que es que en las ciudades de América Latina, gran parte de los viajes se realizan no a través del transporte público formal y que está monitoreado por su Secretaría de Transporte, sino que se realiza por medios de transporte informal. Y como no están regulados por sus secretarías de transporte, o no se llega a controlar tan bien, en muchos casos vieron que en esos taxis o carros públicos que se comparten, ya no podían viajar 5 personas como antes, todas apretadas, y como viajaban menos personas, dividían el costo entre menos pasajeros, y en otros casos por abusos de que ante la falta de demanda era más difícil llegar al trabajo y aumentaban los costos. Después, en relación a que nosotros llamamos estas modificaciones en las experiencias, en cuanto a el transporte más utilizado, como les contábamos antes, tenía que ver con el autobús y el colectivo previo, lo que dice acá como antes de la pandemia. Para que vean, nosotros usamos esta coreografía de siempre lo que es naranja son las mujeres, lo que es violeta son los varones. Van a ver que bajó el uso, es decir, lo que más bajó tiene que ver con el uso del colectivo y del metro, ¿no? Sobre todo en el colectivo, que pasaron, por ejemplo, de un 35% de las mujeres a un 21% en el momento de cuarentena, y en los varones de un 30% a un 15%. Estamos hablando de las mismas personas que siguen trabajando, ¿no? Estamos comparando desde ese lugar. Y esto tiene que ver justamente a un cambio, a otro tipo de elección de qué transporte utilizar. Ale, dejamos este caso para el final, ¿te parece? Cuando damos los casos testigos. Bueno, sí, por ahí me parecía interesante que vos hablas del cambio de experiencias, de cómo el transporte y la movilidad cambió en frecuencia y temporalidad. Y bueno, y en este caso encontramos que era muy frecuente en las trabajadoras de la salud, que, bueno, enfermeras, médicas, que los hospitales y clínicas, ante el temor de tener un contagio masivo de todos sus trabajadores, comenzaron con distintas estrategias de que vayan semana por medio, 15 días y 15 días estén en la casa. Entonces, bueno, todo este tipo de razones y estrategias tuvieron un impacto en la movilidad y en el transporte. Esto les decíamos justamente, estamos mostrando a aquellos que perdieron pasajeros, ahora, aquellos que dejaron de elegir estos medios de transporte, le eligieron otros. Aquellos que más aumentaron tienen que ver con la utilización de un vehículo propio, aumentó tanto en mujeres como en varones, fíjense, de 4 puntos porcentuales en el caso de 18 a 22, o de los hombres del 30 al 33%, la utilización de las plataformas, como les decía, tipo Uber, y después también la utilización del taxi. Entonces entendemos que estos son también transportes más caros, y por eso tiene que ver con es decir, el aumento del costo. Ahora, una cosa interesante en relación a los vehículos que encontramos es que por un lado tiene que ver con que es la forma de transporte que más brecha de género tiene, ¿no? Antes del coronavirus y después del coronavirus. Es decir, y esto habla justo de lo que teníamos, lo que contábamos al principio, de que ya de movida las mujeres en general no tienen, es decir, hay menos proporción de mujeres que tienen licencia de conducir a varones. Y por otro lado, cuando nos elegían que estaban utilizando en este momento el vehículo propio, les preguntábamos a mujeres y a varones
quiénes conducían, si conducían ellos o conducía otra persona. En el 80% de los casos de varones encontramos que ellos son los que conducen, y esto baja al 60% en el caso de las mujeres. Ahora, ¿quién es ese otro que conduce? En casi el 39% de los casos son otros varones, ¿sí? Entonces, esto Disculpa, nos Georgie. parece... Sí. Te quedan 5 minutos, disculpa. Vale, perfecto, sí. Después también consultamos el tema de las bicicletas, a ver, entonces ahí encontramos como un leve aumento de las bicicletas, sobre todo en el uso de las bicicletas propias, y preguntamos también por qué si uno tiene una bicicleta, ¿por qué no la utilizaría? Y en este sentido encontramos que tiene, justamente también era algo que Laura nombraba, la primera razón por la cual no usarían son las distancias largas, ¿no? Y después Ale encontró otro tipo de situaciones, como por ejemplo, más relacionadas a la geografía de las ciudades, ¿no? Que no son planas y que hay como muchas subidas y bajadas. Y después a la falta de confianza, en el sentido de, es decir, personas que saben utilizar la bicicleta, pero no se sienten con la confianza suficiente para utilizarla en la ciudad, ¿no? Termina siendo la segunda razón. Me parece interesante contarles que en todos los casos siempre son los varones los que más usan y usaban la bicicleta en mayor medida que las mujeres, y en el caso de caminar, la verdad que vimos que apenas se cambió, aumentó levemente en este sentido los que eligieron caminar como forma de movilidad. En cuanto les consultamos sobre las razones por las cuales cambiar el medio de transporte, y tienen que ver con esta, como contaba Laura previamente, ¿no? Con este temor al contagio, con una cuestión más de cuidado personal, ¿no? Después, en situaciones, también avanzamos sobre situaciones de seguridad y de violencia. En este sentido, Ale, ¿querés contar esto? ¿Querés contarlo vos? Bueno, bien breve, la percepción cualitativa, pero bien transversal a todas estas ciudades, es que la disminución de personas y comercios en funcionamiento como producto del confinamiento generó una experiencia social de vacío, ¿no? Estas mujeres trabajadoras, cuando van a las paradas de trenes, de micros y otros transportes para trabajar, nos hablaban de cómo los lunes ahora parecían domingos, o cómo el barrio se convirtió en el Far West. Y con eso, una percepción, sensación de miedo, de todo, ¿no? De sufrir robos, acoso y demás. Y acá nos pareció un dato importante, porque si bien hay leves diferencias entre las 12 ciudades del estudio, en América Latina las mayores usuarias del sistema de transporte en general son las mujeres. En la ciudad entre un 60 y 66%. Entonces, esto hace que también sean más vulnerables ante estas ciudades que hoy están más vacías, pero también que por la crisis económica desatada por el COVID, hay más robos, más violencia, y terminan siendo target de la violencia. En ese sentido, en relación a la encuesta, lo que encontramos, nosotros preguntamos si ellos y ellas habían experimentado algunas situaciones de violencia, que los distinguíamos entre lo que es acoso sexual, lo que son violencia verbal, o lo que puede ser robos. Y bueno, y encontramos justamente, y aparte preguntamos si les sucedió en el espacio público o en el transporte, ¿no? Como ven, siempre es mayor porcentaje en el caso del espacio público, que era un 34, casi un 35% antes de la pandemia, pero esto bajó, es decir, bajó significativamente tanto en el transporte como en el espacio público en este contexto, que tiene que ver, es decir, esa misma sensación de aislamiento hizo esta menos circulación, hace que estas situaciones pasen en menor medida. Sin embargo, como contaba Ale, sí observamos que las mujeres son las que más expuestas y son las que lo perciben, es decir, les ha sucedido en mayor medida que a los varones, ¿no? Entonces, estos valores que les están en el gráfico son valores de varones y mujeres, y el otro es el varón total. Disculpan, les queda un minutico más. Dale, perfecto. Entonces, solamente pasamos directo, me parece más rico pasar, sí, a la parte de casos efectivos y de interseccionalidad, así contás vos esa parte. Perfecto. Bueno, acá nos interesa comentar, digamos, cómo la interseccionalidad nos muestra que la experiencia de las mujeres es muy diversa, y la variable más importante interseccional que encontramos es la socioeconómica. Entonces, por ejemplo, bien breve voy a mencionar estas 4, las trabajadoras de cuidado, enfermeras, niñeras, y bueno, también empleadas domésticas,
Realmente esto lo vimos en todas las ciudades, Lima, Bogotá, Cali, Buenos Aires, México, tuvieron una exigencia de pasar de ir y volver a sus casas todos los días a trabajar en planta, o en Argentina decimos sin retiro. Entonces eso hizo que sus hogares se vieran vulnerabilizados, porque muchos chicos menores de edad quedaron a cargo de hermanitos un poco mayores, o discontinuando estudios, en casos de abuso de estupefacientes, también no está la madre o cuidador principal para dar contención. Y en breve también otros casos importantes de movilidad en el transporte, de la migración forzada de Venezuela. Este es el migrante más preponderante, pero también hay otros casos de migrantes y refugiados que quedaron en plena movilidad, eran rechazados de poder subirse al transporte público y quedaron parados. Después también encontramos, paso directamente al último, pueden hacernos preguntas, pero otro caso testigo muy importante, el de las comadronas y parteras indígenas en Guatemala, nos habla en general de cómo los estados nacionales identifican quiénes son sujetos e instituciones para recibir ayuda, porque los califican como formales, y quiénes no. Entonces, solamente en Guatemala hay 23.300 comadronas que ayudan a parturientas a dar a luz, y por el cese total del transporte no tenían a partir del 20 de marzo cómo llegar a asistir a las mujeres. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, las médicas, que sí existían medios de transporte puestos por la ciudad de Guatemala. Así que bueno, estos son también varios casos testigos que nos muestran las distintas intersecciones que puede haber dentro del género. Solamente para cerrar, y esto es lo último que decimos, así Valen, ya cedemos el espacio, es con esto del uso o no del tapabocas, sí encontramos, es decir, entender que la encuesta se hizo casi ahora, en estos últimos meses, y encontramos que la mayoría de las personas que respondieron encuentran que o todos o la mayoría de las personas con las que se cruzan en la calle utilizan el tapabocas de forma correcta. Eso la verdad que nos llamó muchísimo la atención, y entonces entendemos que la sociedad, digamos, está aprendiendo la necesidad de este cuidado, ¿no? Y con esto cerramos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que hay demasiados datos y estos preliminares nos dan una pista de lo que va a salir después del estudio. Yo quería solamente para continuar, dar el espacio para las preguntas del público. Entonces quería saber si alguien del público que haya escrito las preguntas en el chat quiere hacer la pregunta, o si no, yo paso a leerlas directamente. Nosotros les abrimos el micrófono, si alzan la manito, levantan la mano. Bueno, como no veo que estén levantando la mano, voy a hacer las preguntas por el público. Entonces, si quieren ya dejo de compartir mi pantalla y abro para que nos respondan nuestras panelistas. Entonces, la primera pregunta es, ¿que los hombres usen más el carro que las mujeres no podría considerarse como una oportunidad? Y de ser así, ¿cómo se puede aprovechar esa oportunidad? Si quieren empiezo yo, pero si no, Laura y Ale falten. A ver, yo creo que lo que es importante es entender primero por qué los varones utilizan más los carros, ¿no? Y en ese sentido, creo que es decir, puede ser una oportunidad para algunas cosas, pero para lo que tenemos que hablar nosotras, que tiene que ver sobre la movilidad, creo que lo que nos importa es entender que las mujeres no accedemos al carro en la misma medida que los varones. Es decir, es algo socialmente construido, el acceso al manejo, que también lo vemos que impacta en la bicicleta, es decir, en el uso de la bicicleta. Entonces creo que nos lleva a hacer otro tipo de preguntas que tiene que ver como por qué la educación vial en nuestra región todavía está familiarizada y no es cuestión de política pública. Porque en aquellos países que es cuestión de política pública,
el número de licencias de conducir es parejo entre varones y mujeres, y las cuestiones que indican las diferencias de acceso o no a una licencia de conducir o a un auto no tienen que ver con el género, sino tienen que ver quizás con una cuestión más geográfica, ¿no? Si vivo en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Entonces, digo, creo que para lo que tenemos que hablar nosotras más sobre qué le pasa a las mujeres y en el transporte, más que una oportunidad, yo lo veo como un privilegio, ¿no? Los varones tienen un privilegio y tenemos que tratar de descubrir las razones detrás de ese privilegio. Sí, por ahí me gustaría agregar que en relación a ese privilegio está vinculado a sesgos desiguales en la crianza, en incentivar, en América, esto es una característica general de América Latina, y que diferencia con Estados Unidos y Canadá, las mujeres no se las incentiva de la misma manera a que se suban a un coche en la adolescencia, si existe en la casa, o que se suban a una bicicleta. No se espera que la mujer conduzca, y esto también tiene una repercusión económica, ya que hay no solamente montones de trabajos a los cuales se tiene acceso directo por tener la habilidad de manejar, sino que muchísimos otros, y que tienen que ver con trabajos en fábricas, en industrias, donde, bueno, hay que manejar, y no, digamos, el no manejar es un requisito que es excluyente y que margina a las mujeres de muchas oportunidades de trabajo. Y ligado a esa pregunta, hacen una pregunta sobre bibliografía sobre el tema, como si tienen autores que sepan, si no, igual esta pregunta la podemos responder más adelante. Bueno, ahora otra pregunta concreta es, ¿cómo sugieren la participación de las mujeres en el cambio de la movilidad? ¿Cómo podríamos participar más? A ver, Laura avisa si querés tomar vos, a ver, esa creo que es la pregunta del millón. Por nosotros nos la hemos hecho todo el tiempo en relación a esta encuesta, y cuando estábamos pensando en cómo llegar a estos colectivos, no sé, nos acercamos a cámaras de profesionales, o nos acercamos a organizaciones sociales, nos acercamos a sindicatos, dijimos, ¿cómo hacemos para llegar a esta persona que está viajando, ¿no? Porque decimos, podemos hacerlo a través de las redes sociales también, pero necesitamos llegar a esa trabajadora en particular. Y lo que nos encontramos es que es muy difícil, es decir, tenemos que encontrarla todavía, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta, porque las organizaciones que pensamos nosotras que están en favor de sus derechos no tienen la movilidad como un tema en agenda, entonces no entienden la importancia. Es decir, nosotros tratamos de decirlo, fíjense que van a tener la oportunidad de incidir en cómo se van a pensar las políticas públicas, si entendemos cómo están viajando, y dicen, bueno, no, prensa me está indicando que la agenda, no me entra en la agenda. Pero si hacemos un tweet, publicámelo en Facebook, es decir, como no peleamos mucho, ¿no? Y en otros espacios hasta nos ha pasado, es una encuesta que tardamos en promedio, se tardaba 8 minutos en responder, ¿no? Así que si bien tiene un montón de preguntas, era bastante ágil. Y, por ejemplo, con cuestiones de servicio doméstico, en la Ciudad de Buenos Aires nos han dicho que no la querían difundir porque les parecía larguísima. Digo, bueno, prefiero que la difundas y la gente no la conteste, y no como directamente ni siquiera darle la oportunidad, ¿no? Como que esto nos encontramos. Nunca, es decir, ni siquiera se le daba la oportunidad de poder contestar. Entonces creo que faltan muchos para sensibilizar de la importancia de la voz de las mujeres y cómo hay que aprovechar estos espacios. Creo que ahí hay un gran trabajo para hacer. Sí, perdón Valentina, nada más rápidamente, sobre esto me gustaría agregar, pues sí, o sea, como comentaba, un problema importante de incorporar como esta perspectiva en el diseño de la movilidad, pues es que las mujeres participan de forma muy reducida en instancias como de toma de decisiones y planeación, de tanto la planificación urbana como la planificación de la movilidad, y que además son dos cosas que están vinculadas estrechamente y que no se pueden estar viendo de manera separada. En el programa de Ciudades del Futuro, pues hemos buscado hablar con mujeres usuarias, conocer sus perspectivas, y en este sentido, digamos, las ciudades con las que hemos estado trabajando, pues les ha servido mucho y como que han adoptado de buena manera poder conocer estas perspectivas, porque de pronto pues es algo que no es prioridad para ellos y ellas hacer. Entonces, que nosotros se los estemos dando ya les está como abriendo un poco los ojos hacia estas necesidades y estas diferencias.
Y pues también creo que ya como ciudadanas tenemos también como una responsabilidad y también la necesidad de ya estar comunicando estas ideas a nuestras autoridades. Hay pocas ciudades que ya están buscando planificar con esta perspectiva. Por ejemplo, la Ciudad de México es un caso muy representativo, pero esperamos que esto se vaya expandiendo a toda la región. Ahí solamente quería agregar una cosa, y perdón Ale, hablo por tu experiencia, básicamente, pero sí, algo que nos llamó la atención es cuando Ale tuvo que hacer las entrevistas, bueno, la gente, creo que se armó como una bola de nieve, donde una persona que participaba de una entrevista con ella, que llamaba, invitaba a otra, y llamaba, invitaba a otra, entonces, digamos, la usuaria quiere participar y quiere dar su voz, lo difícil es llegar masivamente a ellas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nos llamó tanto la atención. Perfecto. Y otra pregunta que está, creo que específicamente dirigida a Laura, es sobre el servicio de Moviván del municipio de Corregidora, cuyo servicio ha sido suspendido durante la pandemia, y eso también ha pasado en otras ciudades. Muestra la oportunidad para instalar ciclovías emergentes en la localidad para que las mujeres, niños y niñas puedan trasladarse con sana distancia. Pues por ahora la recomendación del Instituto Querétaro del Transporte es que ese tipo de transporte solo lleve a menos del 50% de su capacidad para evitar contagios de COVID. Entonces, ahí lo ligo con otras preguntas que tenemos sobre la bicicleta, y es cómo la bicicleta entra a jugar ahí, cómo las ciclorrutas han permitido más movilidad en bicicleta, cómo las mujeres han visto en eso una mayor oportunidad de moverse de forma diferente por fuera de los sistemas de transporte público, un poco así. Bueno, si quieren, empiezo yo y después ya puedo dar la palabra a Alejandra y a Georgina. Entonces, pues creo que, o sea, es un tema por ejemplo, en el tema de las bicicletas, pues ha sido una cosa muy satisfactoria de la pandemia, como ver más ciclovías emergentes y que tienen potencial para volverse permanentes en nuestras ciudades. Pero la verdad es un tema que las mujeres definitivamente usan en mucha menor proporción la bicicleta, pues por temas tanto de seguridad pública como de seguridad vial, y como ya comentaba Ale, pues culturales también. A las niñas se les alienta mucho menos que a los niños a usar este tipo de transportes, y bueno, están otras condiciones que ya mencionaba, pues de personas adultas mayores, personas que quizá tienen alguna discapacidad, o mujeres que no tienen un acceso a una bicicleta, que impiden como pues masificar este uso entre las mujeres. Entonces son consideraciones que hay que tener, y está buenísimo lo de las bicicletas, pero no debe ser como la única solución que se proponga para la movilidad en estos tiempos, y debe estar conectada con otras alternativas. Y bueno, ahora sí dejo a Ale y Georgina. No, yo creo que ahí solamente completar con lo que vos decías, Lau, porque es parte de lo que nosotros encontramos en que las bicicletas, no se aumentó el uso de las bicicletas, o fue muy leve, y sobre todo esto de que los que usan más las bicicletas son los varones y no las mujeres. Entonces, digo, si se va a invertir en esto, creo que también hay que tener en cuenta que hay que hacer una campaña de comunicación para empezar a cambiar el uso de las bicicletas y que las mujeres se animen, ¿no? Como, ¿qué es lo que uno puede hacer desde el Estado y desde la política pública para que esta oportunidad que uno plantea sea realmente amplia a todas, ¿no? Y me encanta porque creo que era uno de los ejemplos que usaba Amartya Sen cuando habla de desarrollo, ¿no? Me preguntan cómo me traslado y armo una bicicleta, y no consulto que la persona que la tenía que usar quizás era una persona con una discapacidad motriz. Entonces digo, ¿hasta qué punto la bicicleta resuelve o no? Y bueno, y el tema de las distancias y las geografías obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, pensando sobre todo en este contexto, después de tantos meses de estar estancos, ¿cuánto nos va a costar entrar en un ritmo donde podemos hacer más de 15, 20 cuadras en bicicleta, ¿no? Y de hecho muchas mujeres, muchas trabajadoras que entrevistamos nos decían: yo sé andar en bicicleta y sería factible, pero después de ser enfermera en un turno de 10 horas estoy parada, no tengo capacidad física, y es de la bicicleta del sueño que tengo. Entonces también este tipo de trabajos esenciales son trabajos con mucha demanda física.
Y me gustaría agregar también, que pues el tema también del cuidado, ¿no? Entonces, para las bicicletas, pues de pronto llevar una niña, un niño, o compras, o todo eso, pues se vuelve muy complicado, sobre todo si uno no tiene como la habilidad o ciertas como equipamientos para poder llevar como que un carrito del niño cargando, que pues también implican un gasto adicional. Y ya, esa es otra cosa que quería. Bueno, hay otras preguntas más metodológicas. Recuerden que igual las preguntas que no se respondan acá se las responderemos después, pero voy a hacer la última pregunta antes de cerrar y es para Grow, ¿cómo abordaron a las mujeres para obtener su participación en que contestaran efectivamente la encuesta? ¿Por qué o cuáles factores pueden como haber incentivado a más mujeres a contestar en temas de privacidad y otros temas que han hablado un poco? Usamos, creo que todas las estrategias que encontramos. Por ejemplo, desde las redes sociales hicimos, por ejemplo, nos pautamos, pero específicamente en personas que tuvieran determinada edad, que trabajaran que tuvieran determinados intereses, que eran los que nosotros estábamos buscando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, debemos haber contactado alrededor de no sé exactamente, pero unas 150 organizaciones de estas 12 ciudades en total, que eran sindicatos, cámaras, y les mandamos mail, los contactamos por Facebook, les contactamos por Twitter, como por todas las redes sociales, para ver cuál era la mejor manera para que nos escucharan y pudieran como difundir la encuesta. Bueno, también de Transport Gender Lab también lo hicieron, y también los distintos ministerios participaron en esta difusión de la encuesta. Y creo que ahí la diferencia, porque van a ver que es bastante disparejo en relación a qué ciudades respondieron más. Evidentemente hay ciudades que estuvieron como súper interesadas y desde los mismos ministerios empujaron muchísimo las respuestas, ¿no? Pero bueno, fue muy variado. ¿Y por qué responden más las mujeres? Eso creo que es como la respuesta, es decir, como el aprendizaje del millón. El gran hallazgo que hemos tenido todos los que hemos hecho encuestas durante este periodo de tiempo, no sé si tengo una respuesta, Ale, llame desde el antropológico, pero todas las encuestas de uso de tiempo, de percepciones, de sentimientos sobre cómo estás ahora o no, es decir, está esta proporción que en realidad está dada entre 80 y 20, ¿no? 80% de las mujeres responden, 20% de los varones responden. Creo que las mujeres necesitamos mostrar, lo vemos como de alguna manera como una oportunidad de mostrar lo que nos está pasando. Los varones quizás no, porque han estado en ese lugar siempre, digo, es como una lectura que estamos haciendo sobre esto, ¿no? Digo, pero me parece interesante analizarla en contexto, de que no es solamente en esta encuesta, sino que lo vimos en otras tantas. Por eso me sorprendió el número de varones que respondieron. La verdad que es llamativo. Pues bueno, yo les agradezco mucho, entonces nos va a tocar finalizar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahora sí. Ok, listo. Entonces, Georgina, Alejandra y Laura creo que nos dieron pistas sobre esta movilidad tan diferente que son muy importantes para planear la movilidad de otra manera, no solo durante, sino después de la pandemia, y para entender cómo se ha planeado hasta el momento. Muchas gracias a todos y a todas las participantes del webinar. Les dejamos en todo caso nuestros datos de contacto y les estaremos enviando las presentaciones e informando sobre el próximo webinar de la Red de Mujeres en Movimiento muy pronto. Entonces, pues con esto vamos cerrando por el día de hoy y les agradecemos muchísimo la participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.